¿Cuántas monedas harían falta para comprar un poco de paz? Carmen se lo preguntaba cada mañana, al desgranar el contenido de su viejo monedero sobre el hule floreado de la mesa de la cocina. El tintineo metálico era un preludio amargo al día que comenzaba en aquella casa de paredes encaladas, en el corazón de un pueblo de Extremadura, donde el sol de julio ya empezaba a calentar las piedras. La casa, herencia de sus padres y luego compartida con Antonio, su difunto marido, era demasiado grande para sus 72 años y su soledad. Cada habitación cerrada era un eco de risas pasadas, un almacén de recuerdos que ahora pesaban tanto como las vigas de madera oscura del techo. Se levantó con el crujido habitual de sus rodillas, esa artritis que era como una vieja amiga impertinente, siempre presente. Un café solo, casi aguado para que durase más el paquete, y una tostada con un hilo de aceite. El pan del día anterior. Claro, había que estirar cada céntimo de la pensión de viudedad, esa miseria que apenas cubría lo esencial. Apagó la luz del pasillo, aunque apenas había claridad. El ahorro era una religión aprendida a fuerza de necesidad. Camino de la panadería de Lola, la calle Mayor olía a tierra mojada por el riego de la noche anterior y a café recién hecho de la casa de los Manzano. Saludó con un leve movimiento de cabeza a don Anselmo, el médico jubilado, que leía el periódico en el banco de la plaza. «Buenos días, Carmen. Parece que hoy apretará el calor». Ella asintió con una sonrisa que no le llegó a los ojos. En estos pueblos pequeños de Cáceres, todos se conocían, todos sabían o creían saber la vida de los demás. Y Carmen se esforzaba por mantener la compostura, la apariencia de que todo iba bien, aunque por dentro el miedo a no llegar a fin de mes le roía las entrañas como un ratón hambriento. Compró una barra de pan, la más barata. Lola le sonrió. «Solo esto hoy, Carmen. ¿No te llevas unas magdalenas para mojar?» Carmen negó con la cabeza. «Otro día, Lola. Hoy no tengo antojo». Mentira. El antojo siempre estaba, pero el monedero no entendía de antojos. De vuelta en el pequeño recibidor con olor a cera antigua y a membrillo imaginado de otros tiempos, encontró el correo sobre la consola de mármol. Una factura de la luz, otra del agua y un sobre con el sello del ayuntamiento. Lo abrió con dedos temblorosos. Era la notificación de Libby. La cifra le dio un vuelco al corazón. Había subido. No una barbaridad, pero lo suficiente para desbaratar sus ya precarios cálculos. Miró a su alrededor, las paredes desconchadas en una esquina, la pintura desvaída del retrato de boda de sus padres. La casa, su refugio, su único patrimonio, se sentía de pronto como una losa, una carga insoportable. «¡Ay, Antonio!», susurró, como si él pudiera escucharla desde ese cielo lejano donde imaginaba que descansaba. «Si tú vieras en puros me encuentro». Esa noche el sueño no llegó. La factura de Libby parecía mirarla desde la mesilla de noche, acusadora. Daba vueltas en la cama, el colchón de lana hundido por el uso. Recordaba a Antonio, su risa franca, sus manos fuertes trabajando en la pequeña huerta que ahora solo le daba gastos de riego. Recordaba la casa llena de vida, con Mateo y Lucía correteando, sus voces infantiles llenando cada rincón. Todo se lo había dado a ellos, cada esfuerzo, cada sacrificio. Para sus estudios, para la entrada de sus pisos cuando se casaron, para ayudar con los nietos. Nunca pensó en ella misma, en su propia vejez. «Los hijos son lo primero», le decía su madre, y ella lo había cumplido a rajatabla. ¿Y ahora? La idea de pedirles dinero la llenaba de una vergüenza helada. Su orgullo, ese viejo y terco compañero de viaje, se erizaba como un gato asustado. No, no podía. Buscaría otra manera. Tenía que haberla. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Rebuscó en el fondo de los armarios, en el viejo baúl del desván. Encontró un par de pendientes de oro que le regaló Antonio por su aniversario, una pulsera fina de plata. Los llevó a la joyería de Safra, el pueblo más grande cercano, con la excusa de ir al médico. El joyero apenas le ofreció una miseria. «Es oro de pocos quilates, señora, y la plata no vale casi nada». Salió de allí con el corazón encogido y el poco dinero que le dieron quemándole en el bolsillo. No llegaba ni para la mitad de la factura. Recordó que antes cosía para las vecinas. Sacó su vieja máquina Singer, pero sus dedos, deformados por la artritis, apenas podían enhebrar la aguja. La vista, cansada y nublada, no ayudaba. Tras varios intentos fallidos, con el hilo enredado y una punzada de dolor en las manos, se rindió, apoyando la cabeza sobre la máquina, al borde de las lágrimas. La frustración era un nudo en la garganta. Fue a la oficina del banco en la plaza.
Preguntó con voz apenas audible por un adelanto de la pensión. El joven empleado, amable pero impersonal, le explicó que eso no era posible, que quizás un pequeño préstamo personal. Le enseñó unos papeles llenos de cifras y condiciones que Carmen no entendía. La sola idea de endeudarse más, de firmar algo que no comprendía, la aterró. Salió de allí sintiéndose aún más pequeña, más vulnerable. No quedaba otra. Tenía que llamar a Mateo, su hijo mayor, el ingeniero, el que vivía en Madrid, el que siempre parecía tan ocupado, tan inmerso en su propio mundo. Marcó el número con mano temblorosa. ¿Diga? La voz de Mateo sonó lejana, con el murmullo de fondo de lo que parecía una oficina. Mateo, hijo, soy mamá. Mamá, qué sorpresa. ¿Pasa algo? Siempre directo, siempre al grano. Carmen tragó saliva. Bueno, hijo, no es nada grave, pero es que me ha llegado una factura del ayuntamiento del IBI y ha subido un poco. Y este mes ando un poco justa. Intentó que su voz sonara casual, como si fuera una nimiedad. Silencio al otro lado. Un silencio que a Carmen se le hizo eterno. Vaya, mamá, ya sabes cómo están las cosas con la hipoteca, los gastos de los niños para la universidad. Pero bueno, déjame ver qué puedo hacer. Te llamo en unos días, ¿vale? Sí, hijo, claro, no te preocupes demasiado. Mentira otra vez. La preocupación era un monstruo que la devoraba por dentro. Colgó el teléfono con una sensación de humillación profunda. Se sentía como una mendiga. Pasaron 3 días, 4. Mateo no llamaba. Carmen miraba el teléfono cada 5 minutos, el corazón en un puño. Al 5.º día, sonó. Era él. Mamá, he estado mirando mis cuentas. Este mes lo tengo muy complicado. ¿Te puedo mandar 100 euros? ¿Te ayudarían? 100 euros. La factura era de casi 300. Carmen sintió un frío glacial recorrerle la espalda. Sí, hijo, algo es algo. Muchas gracias. No quiso decirle que no era suficiente. No quiso parecer más pedigüeña. Cuando colgó, las lágrimas que tanto había contenido empezaron a rodar por sus mejillas arrugadas. No era solo el dinero. Era la sensación de ser una carga, de que su hijo, por el que tanto había sacrificado, ahora la veía como un problema más en su ajetreada vida. Con el corazón destrozado, pensó en Lucía. Su hija pequeña, la maestra de pueblo que vivía en un pueblo cercano de Badajoz, casada con otro maestro, con 2 niños pequeños y una economía siempre ajustada. Lucía era más sensible, más cariñosa, pero precisamente por eso le dolía aún más tener que pedirle ayuda. Sabía que se quitaría de lo suyo para dárselo a ella. Decidió ir a verla. Cogió el autobús de línea, ese que tardaba una eternidad y olía a gasoil y a humanidad. Lucía la recibió con un abrazo apretado y una sonrisa que se borró al ver la expresión de su madre. «Mamá, ¿qué te pasa? Tienes mala cara». Sentadas en la pequeña cocina de Lucía mientras los nietos jugaban en el patio, Carmen se lo contó todo, esta vez sin rodeos, con la voz quebrada. Lucía la escuchaba con los ojos llenos de lágrimas. «¡Ay, mamá! ¿Cómo no me dijiste nada antes?» Se levantó, fue a su dormitorio y volvió con un sobre. «No es mucho, mamá, pero es todo lo que tenemos ahorrado este mes. Cógelo, por favor». Carmen miró el sobre. Sabía el esfuerzo que suponía para ellos. «No, hija, no puedo. Vosotros tenéis vuestros gastos, los niños. Mamá, por favor, para eso estamos. Tú siempre nos has ayudado». Lucía lloraba abiertamente ahora, y Carmen también. Se abrazaron, un abrazo lleno de amor, de dolor y de culpa. Carmen aceptó una parte, solo una pequeña parte, sintiéndose la peor de las madres, una usurpadora de la felicidad de su hija. Volvió a su pueblo con el alma encogida, la deuda aún pendiente y una tristeza que le oprimía el pecho. Al día siguiente, fue a ver a Pilar, su vecina y amiga de toda la vida. Pilar, viuda también, pero con una pensión un poco mejor y unos hijos que, aunque vivían lejos, parecían estar más pendientes. Estaban sentadas a la fresca en las sillas de anea que sacaban a la puerta al atardecer. «Ay, Pilar, qué tiempos estos», suspiró Carmen mirando la calle vacía. «Malos tiempos, Carmen, malos tiempos, sobre todo para nosotras las viejas». Carmen poco a poco le fue contando cuitas, la factura, la llamada a Mateo, la visita a Lucía. No todos los detalles. La vergüenza aún le quemaba, pero Pilar, con la sabiduría que dan los años y la amistad, entendió. «Hija, es que uno lo da todo por los hijos, ¿verdad?» «Sin pensar, por amor, claro. Pero luego mira, los tiempos cambian, ellos tienen sus vidas, sus problemas, y una se queda aquí, sola y con el agua al cuello». «Nunca pensé que llegaría a esto, Pilar. Yo, que siempre he sido tan orgullosa, tener que andar pidiendo». «El orgullo no llena la tripa, Carmen. Y la necesidad tiene cara de hereje. Pero tus hijos te quieren, mujer.
A su manera, pero te quieren. Mateo es más seco, como era su padre, pero tiene buen corazón, y Lucía es un ángel. Las palabras de Pilar eran un pequeño bálsamo, pero la herida seguía abierta. En los días siguientes, Carmen se encerró más en sí misma. Comía menos, apenas encendía la estufa de butano por las noches, aunque el frío de noviembre empezaba a calar en los huesos de aquella vieja casa. Adelgazó. Las ojeras se le marcaron más. A veces sentía mareos leves al levantarse. La relación con sus hijos se volvió extraña. Mateo llamaba de vez en cuando, preguntaba con voz forzada si todo iba bien, pero evitaba el tema del dinero. Lucía llamaba todos los días, preocupada, pero Carmen le decía que estaba bien, que no se preocupara, para no angustiarla más. La mentira era una telaraña que la envolvía. Un martes por la mañana el mundo se le vino encima. Estaba en la cocina, intentando preparar un caldo ligero con las pocas verduras que le quedaban. De repente sintió un sudor frío, un vacío en el estómago. Las paredes empezaron a dar vueltas. Se agarró al borde de la mesa, pero las piernas le fallaron. Cayó al suelo, un golpe seco contra las baldosas frías. Intentó gritar, pero la voz no le salía. Todo se volvía negro. Con un último esfuerzo, estiró la mano hacia el teléfono que había dejado sobre la mesa. Marcó a tientas el número de Lucía, el que más rápido acudió a su mente entumecida. Solo pudo susurrar, «Hija», antes de que la oscuridad la envolviera por completo. Lucía escuchó aquel susurro y un golpe al otro lado. Un terror helado la recorrió. «¡Mamá! ¡Mamá, contesta!». Salió de su casa como una exhalación, avisó a su marido para que se quedara con los niños y condujo hasta el pueblo de su madre con el corazón desbocado. Llamó a Pilar por el camino. «Pilar, por favor, ve a casa de mi madre. Creo que le ha pasado algo». Pilar, ágil a pesar de sus años, llegó a la casa de Carmen en pocos minutos. La puerta estaba entornada. Entró llamando a su amiga. La encontró en el suelo de la cocina, pálida, inmóvil. Le tomó el pulso, débil, pero latía. Llamó inmediatamente al centro de salud y luego a Lucía. Cuando Lucía llegó, el médico ya estaba allí. Carmen había recuperado la conciencia, pero estaba muy débil, desorientada. La tumbaron en el sofá de la salita, tapada con una manta. Lucía, llorando, le cogía la mano. «Mamá, qué susto nos has dado». Lucía llamó a Mateo. Esta vez no hubo excusas. La voz de su hermana, rota por la angustia, lo alarmó de verdad. «Mateo, tienes que venir. Mamá se ha puesto muy mal». Mateo llegó esa misma tarde, la cara desencajada por la preocupación y el viaje apresurado desde Madrid. Encontró a su madre recostada, con los ojos cerrados, y a Lucía sentada a su lado, velándola. Esa noche, mientras Carmen dormitaba bajo el efecto de un sedante suave, los dos hermanos hablaron en la cocina, el mismo lugar donde su madre había caído. La tensión era palpable. «¿Cómo hemos podido dejar que esto pasara, Mateo?», dijo Lucía con voz ahogada, llena de reproche y culpa. «Está en los huesos. No comía, pasaba frío, y todo por no pedir, por ese maldito orgullo suyo y porque nosotros no hemos sabido ver». Mateo se pasó las manos por el pelo. Se sentía culpable, sí, pero también desbordado. «Lucía, yo no sabía que estaba tan mal. Me dijo que era solo una factura. Tengo tantos problemas, el trabajo, la hipoteca. Problemas tenemos todos, Mateo. Pero es nuestra madre, la que se sacrificó para que tú estudiaras tu carrera, para que yo tuviera mi pisito. ¿Ya no te acuerdas?». La discusión no fue agria, pero sí dolorosa. Ambos se sentían responsables. El incidente había roto la barrera de las excusas y las evasivas. La vulnerabilidad de su madre era una realidad ineludible. Tenían que hacer algo, y hacerlo ya. A la mañana siguiente, Carmen estaba un poco mejor, aunque muy débil. Sus hijos estaban a su lado. Habían pasado la noche en vela, turnándose. «Mamá», empezó Mateo, con una voz más suave de lo habitual, «hemos estado hablando Lucía y yo. Lo primero, vamos a pagar esa factura del IBI y cualquier otra cosa que debas. Y a partir de ahora, todos los meses te ingresaremos una cantidad para que no te falte de nada. No te preocupes por el dinero, ¿de acuerdo?». Lucía asintió, cogiendo la mano de su madre. «Y yo vendré a verte más a menudo, mamá. Te traeré la compra, te acompañaré al médico. No estarás sola». Carmen los miró, los ojos empañados. La vergüenza seguía allí, pero también un inmenso alivio y una gratitud que no sabía cómo expresar. Asintió levemente. «Gracias, hijos», susurró. «Pero yo no quería ser una carga para vosotros». «No eres ninguna carga, mamá», dijo Lucía, abrazándola. «Somos una familia». Mateo, menos dado a las efusiones, le acarició torpemente el pelo.
Por primera vez en mucho tiempo, Carmen sintió que sus hijos la veían de verdad, no como una obligación, sino como su madre. Pasaron las semanas. Carmen se recuperó lentamente. La deuda estaba pagada. Cada mes recibía el ingreso de sus hijos. Lucía cumplía su promesa, la visitaba varias veces por semana, llenaba su despensa, la llevaba a pasear por la plaza cuando hacía buen tiempo. Mateo llamaba más a menudo, y sus conversaciones eran más largas, más cálidas. Incluso vino un fin de semana con los nietos, y la casa volvió a llenarse de risas, aunque fueran efímeras. Pilar también estuvo muy pendiente. ¿Ves, Carmen? Si es que tienes unos hijos que valen un potosí. A veces hay que darles un achuchón para que espabilen, pero te quieren. Carmen sonreía. Seguía sintiendo esa punzada de orgullo herido por depender de ellos, pero la amargura se iba disolviendo, reemplazada por una aceptación serena. Lucía la había convencido para apuntarse a unas clases de memoria en el hogar del pensionista del pueblo. Al principio se resistió, pero luego descubrió que le gustaba charlar con otras mujeres de su edad, compartir recuerdos, tejer bufandas para los nietos. Una tarde de primavera, varios meses después, Carmen estaba en su patio, regando los geranios que ahora lucían espléndidos, rojos y rosas, llenos de vida. El sol de la tarde extremeña teñía de oro las paredes encaladas. Esperaba la llamada de Lucía, que vendría a merendar. Miró sus manos, aún artríticas, pero que ahora sostenían la regadera con más firmeza. Pensó en Antonio, en sus hijos, en su vida de sacrificios. Ya no sentía ese arrepentimiento agudo por